Hola, pues, amigo Rubén. Bueno, antes que nada, sabes que para mí eh, un placer y sobre todo un privilegio, bueno, pues hacer esta entrevista para tu canal. Además, sabes que eres alguien a quien admiro muchísimo y lo dicho, es un auténtico privilegio y bueno, ya metiéndonos en materia en cuanto a las preguntas que me has hecho para el canal. Bueno, pues a la primera que eres cómo hago para ver tanto fútbol o cómo lo compagino. Pues mira, hace tiempo ya que la edad te da una experiencia y lo aplico o lo intento aplicar lo más posible en mi vida, que es que hago lo que me hace feliz. Lo demás me importa más bien poco. Y a mí lo que me hace feliz es el fútbol, ver partidos de fútbol, ver una serie y sobre todo pues mi familia, estar con mi hija, pasar todos los ratos posibles con mi hija. Eso es lo que a mí me hace feliz y lo demás pues no, muchas veces no te queda más remedio, pero si a esto añades además que soy una persona que le gusta muchísimo estar en mi casa, soy muy casero cada vez más. Me encanta pasar todos los ratos que pueda, todo el tiempo que pueda en mi casa, pues lo compagino sin ningún tipo de problema. Si a esto también sigue añadiendo que, como bien sabes, mi hermano es el seleccionador canario por la provincia de Tenerife, se acaba de proclamar campeón de España, hito histórico por primera vez con la selección canaria senior. Ahora le tocará participar en el campeonato de Europa, que mi sobrino juega al fútbol, mi sobrina al baloncesto, lo que también voy a verla. Pues al final pues veo mucho fútbol, voy con mi hermano a ver no solo el fútbol de tercera división y preferente, sino este año le tocó llevar la selección sub-16, sub-14, perdón, le toca ahora la sub-12, pues veo fútbol infantil, fútbol alevín, años atrás fútbol sub-16, fútbol cadete y intento pues acompañarlo en todos los partidos que puedo y en todos los entrenamientos entre semana o los entrenamientos que pueda hacer entre semana y de resto estoy en casa y cuando estoy en casa sí que tengo claro bueno, que sí que tengo muy claro que, por ejemplo, este año la primera división y la segunda división la he seguido muy poco, sigo los resultados, las clasificaciones, veo los resúmenes, algún que otro resumen, pero salvo a lo mejor el Villarreal, por ver a Alberto Moleiro, un futbolista que me encanta, a José Pérez, ¿no? Ya no solo grandes futbolistas, sino también tinerfeños. De resto, pues veo poco, salvo sigo los resultados, sigo cómo va, pero más allá me centro en la primera ref, que es la categoría donde está mi equipo, que es el Tenerife, y además como tengo que comentarlo eh, para la radio, pues con más razón, porque me gusta estar informado y lo que hago es ver los partidos de los rivales de mi equipo, ¿no? Este año toca en primera ref, pues toca ver los partidos de primera ref, pero también es cierto que yo llego un momento ya, en una hora terminada, donde digo, bueno, ya se acabó el fútbol, me centro en ver series, que es otra de mis pasiones, o una buena película, y al final, pues esos son ¿por qué puedo compaginarlo? ¿No? Me gusta hacer ejercicio, sobre todo los fines de semana por la mañana, cuando no tienen partidos mis sobrinos, pues salgo a hacer ejercicio que también me gusta y encima es bueno para la salud, con lo cual, bueno, pues lo dicho, soy una persona que es muy casera, que le gusta estar mucho en su casa y aprovecho el tiempo de mi casa para ver fútbol. Además, hoy en día, no es como antes, hoy en día con todas las facilidades que hay, porque tú puedes ver un partido, no puedes verlo en ese momento, porque igual está jugando el mismo Tenerife y lo puedes ver después por la noche o al día siguiente o durante la semana. Lo mismo me pasa afortunadamente con la tercera división y la preferente, que podemos verlo no solo ya en el campo, sino ya hay muchas o algunas plataformas que los televisan y además con las cámaras pues muchos partidos los televisan, los están en las redes, con lo cual los vemos, los aprovecho las noches para ver un rato. Yo suelo levantarme temprano, con lo cual sigo viéndolo al día siguiente y bueno, no es ninguna... es mi pasión, como te decía al principio, hago lo que me hace feliz y ver fútbol me hace feliz, como otras cosas que te comentaba antes, ¿no? Con lo cual eso para mí no es ningún problema y es algo que me encanta y que lo hago. O sea, me da igual
la opinión de los demás, me importa mi gente, ¿no? Y es lo que lo hablamos y lo tenemos muy claro y lo llevamos muy bien. Bueno, la otra pregunta, otra de las preguntas que me hacías es y por qué el Tete, ¿no? ¿Por qué me hice el Tete? Bueno, yo llegué a Granadilla aquí con 6 años. Me gustaba mucho de niño jugar al fútbol, jugaba en el colegio, allí en Granadilla, en casa de mi abuela. Jugaba cuando llegué aquí, bueno, pues en el colegio, en la calle, porque antes se podía jugar en la calle, los polideportivos. Date cuenta que antes al fútbol se empezaba a jugar, al fútbol federado se empezaba a jugar con 10 años, no como ahora que con 6 ya puedes ser prebenjamín y ya puedes jugar, incluso las escuelitas antes, en aquella época no, con lo cual tienes que jugar en la calle, en los polis, en el colegio. Bueno, pues el equipo representativo que me gustaba era el Tenerife, ¿no? Vivía cerca del estadio, mi padre, cierto es que trabajaba los domingos y no todos me podía llevar, me acercaba mi tío al estadio y después me recogía mi madre. En aquel entonces normalmente los partidos eran los domingos por la tarde, domingos a las 4, a las 5, con lo cual uno me dejaba, mi madre me recogió, mi padre cuando ya salía de trabajar, yo entraba, me recuerdo en la grada de San Sebastián, que es por donde entraba, porque es donde subía la calle, y me ponía, antes del estadio tenía una verja verde y unas vallas de publicidad, pues yo me ponía ahí, ¿no? Para no ponerme donde estaba todo el mundo y sobre todo porque allí veía a los jugadores muy de cerca y me encantaba ver a los jugadores de mi equipo de cerca. En aquel entonces el Tenerife era un equipo que estaba entre segunda B y a veces en segunda A, ¿no? Pero ese era, los ascensos y los descensos eran de pues, segunda B a segunda A y viceversa, ¿no? Descendíamos a segunda B, pero a mí me gustaba ver a los jugadores de cerca y me ponían esa valla y me agarraba la verja que eso ya ha desaparecido del fútbol, pero antes sí estaba y ahí es donde yo vi muchos partidos. Cuando mi padre tenía tiempos libres nos llevaba a mí y a mi hermano al Insular a ver fútbol de primera división, pero no íbamos a ver para nada ni el Madrid ni el Barça. Sobre todo íbamos a ver el Athletic Bilbao. Mi padre era un enamorado de cómo trabajaba la cantera el Athletic Bilbao, nos lo inculcó y al final sacamos ese gen de la cantera, ¿no? De cómo trabajaban. En aquel entonces el Athletic en Lezama y el Sporting de Gijón en Mareo, pues eran los equipos, sabemos que la Ciudad Deportiva del Real Madrid o del Barça, pero en aquel entonces eran los equipos que posiblemente mejor trabajaban la cantera y nosotros íbamos a ver a esos equipos al Insular cuando venían, no íbamos a ver ni al Madrid ni al Barça. Entonces, bueno, pues al final eso de primera división, pues a mí yo decía, ¿cómo es posible que nosotros alguna vez veremos o veré al Tenerife en primera división? Y bueno, pues surge, pues mira, que la temporada que jamás se me olvidará y que yo lo tendré siempre en el recuerdo, Benito Joanet, aquel mítico Tenerife con los Guinness, con los Rommel, con el Garef, y después David Amaral, Toño, bueno, mucho Subisidro, Benigno Lema, Herrero, bueno, Belsa, el portero, bueno, Víctor Matute, había mucha gente de aquí, que era lo bueno, pues ese equipo nos hizo algo que era impensable al principio de temporada, pues hacer algo que, fíjate lo que derivó después, ¿no? Nos salvamos en esa siguiente temporada en Riazor en aquel playoff y después vino toda la mejor época del Tenerife que tuve la suerte de vivir y que es otra de las cosas que jamás se me olvidarán en la vida porque es un equipo que se codeaba con los grandes, que fue grande en Europa, la UEFA de aquel entonces, no como la Europa League de ahora, nada que ver. En aquel entonces la UEFA iban del segundo al quinto. El primero solo jugaba Copa de Europa, con lo cual había equipos durísimos, de mucho nivel, y el Tenerife llegó a semifinales de aquella temporada de la Copa de la UEFA, ¿no? Y lástima que por detalles pequeños no estuvimos en esa final, que al final, nunca mejor dicho, acabó ganando el saque 0-4. Bueno, pues ese es mi periplo y por eso yo soy del Tenerife y seré del Tenerife toda la vida. Mi Madrid y Barça, yo soy más, es verdad que soy más culé que merengue, pero por encima de todo está el Club Deportivo Tenerife y lo que me centro es en Tenerife. De hecho, he visto poco fútbol de primera división, de Champions entre semana también procuro ver poco, busco mucha información, voy al entrenamiento con mi hermano, pues de categorías bases y por eso me gusta tanto el fútbol base, porque además fue donde yo entrené hasta lo que me gustaba el enseñar y por eso pues ese periplo.
La otra pregunta, ¿cómo me hice comentarista? Y estoy de Radio Club. Bueno, mi periplo empieza antes, ¿no? Mi etapa en la radio fue gracias a Jorge Quintero, que estaré agradecido toda la vida. Él me llevó porque tenía a Radio Unión, una radio que estaba en aquel entonces por Villalba Vaz, y que él empezó ahí. Yo es alguien que entrené en el Santa Fe cuando yo era entrenador, y al final se elaboró esa amistad y me llevó a Radio Unión. Al siguiente año él se fue a Radio El Día y me llevó con él, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues en Radio El Día estuve bastantes años, unos cuantos años, también en el periódico El Día. Colaboraba en hacer el suplemento de fútbol base junto a un grande como José Barroso. Y en Radio El Día sí que estuve unos cuantos años, además con grandes profesionales allí. Bueno, ya llegó un momento donde salí de allí y bueno, pues coincidí en que me llamó Máximo Martín para hacer las tertulias de los jueves en Teide Radio. Ahí estaba Óscar, los laces las cosas del destino, que con Jorge Quintero presentaba en aquel entonces, hace muchos años, el programa de Canal 4, ¿no? En televisión. Y allí un día coincido en esas tertulias que hacíamos, esos días de grabación, coincido con Manoj Dawani, y ahí también se entabló una muy bonita amistad. Le convencía como yo hablaba, comentaba los partidos de fútbol, y cuando él llega a la cadena SER, pues me lleva con él, me propone ir, le dije que sí. Y fíjate, pues al final ya esta es mi 16ª temporada, ¿no? Son 16 años en Radio Club comentando los partidos de Tenerife. He conocido grandísimos profesionales, no solo en el ámbito del deporte, sino todo lo que mueve esa emisora. Grandísimas personas, no quiero olvidarme de nadie, pero por ejemplo profesionales bueno, Juan Carlos ya lo tuve, ya coincidí con él en Radio El Día, pero volvimos a coincidir ahí. Pero gente, para mí, como yo le digo siempre, la más grande, que es Puchi Méndez, y después, bueno, pues técnicos como Rolo, como una eminencia para mí, Juan Carlos Vera, y ya te digo, todos, porque Pedro, no quiero olvidarme de nadie. Y ahora además gente muy joven, con muchas ganas de aprender, como están llegando ahora, los Pablo Gandía, Marta, Andrea, Yanire. Bueno, gente muy, muy cualificada, joven, con ganas de seguir avivando el periodismo, y al final contentísimo de llevar allí 16 años. Es otra de las cosas que me apasionan, perdón, que es la radio y poder comentar los partidos, y por lo cual pues no me canso de estar allí, y ese es mi periplo, tanto en el fútbol. Bueno, pues un placer haberlo comentado contigo y que salga en esta entrevista en tu canal, que como te repetí antes, te aprecio mucho, y seguro que va a ir todo muy bien en esta nueva etapa tuya, o seguir en este formato, y te deseo lo mejor, como te mereces, porque te lo curras y eres un tipo que vale muy mucho la pena. Un saludo.